Tal lo prometido, vamos a conversar y es un honor para nosotros con Nelson Castro, a quien estamos molestando un domingo recontra temprano. Nelson, buen día. ¿Cómo le va? Daniel de Paula lo saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a toda la gente de la radio y los oyentes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Bueno, en estos 15 días estaba haciendo un relevamiento. Tuvimos vacunas, apertura del año legislativo de Alberto Fernández, Cristina declarando la caída de la prohibición de los ingresos extranjeros con causas, la inauguración de un estadio en Santiago del Estero, la represión en Formosa. Digo, esto en menos de 15 días. La verdad que parecen todos temas distintos, pero a mí no me parece que sean todos temas distintos. ¿La opinión suya, Nelson? No, no, por supuesto, son temas que están encadenados con, primero, una realidad argentina que es increíble, ¿no es cierto? De esto hablaba cuando fue hoy, domingo, el jueves, con dos corresponsales extranjeros en la Argentina que me decía, esto es increíble, digamos, con cada uno de estos temas nosotros en nuestros países tendríamos para meses de trabajo, ¿no? Forman parte de lo que representa el gobierno de Alberto Fernández, en realidad el gobierno de la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, y, digamos, su ejecutor, ¿no?, que es Alberto Fernández. Y obviamente cuando vos lo ves, todos tienen una matriz común, ¿no? Son temas vinculados con una concepción absolutista en cuanto al ejercicio del poder, ¿no es cierto? Esta idea de que se tiene el poder como cosa propia y, por supuesto, cuando se tiene el poder como cosa propia, se lo utiliza, entre otras cosas, para generar privilegios, ¿no? Y o para generar negocios y o para generar fenómenos de corrupción. Así que todos están, digamos, encadenados, está muy bien la enumeración, porque son parte y son consecuencia de esta concepción en cuanto a la construcción y ejercicio del poder que tiene el kirchnerismo. Nelson, ¿a qué cree usted que responde este giro verborrágico en tal caso de Alberto Fernández, que venía como conciliador, pero en las últimas veces que se lo ha visto ya se lo ve un poco más enojado y muchísimo más confrontativo? Si alguna vez se dudaba, decía, bueno, Alberto y Cristina son distintos, había otro sector que decía Alberto y Cristina es lo mismo. Hoy pareciera que esta segunda idea es la más positiva. Efectivamente, bueno, yo creo que esto está marcando esta dependencia del presidente de la República, de la expresidenta, está reflejando las presiones internas feroces que hay en este contexto por el tema fundamentalmente judicial, que a Cristina le preocupa muchísimo. A esta altura Cristina creía que era ella la que tal vez estaría dando conferencias en algún lugar del mundo libre de cargo y culpa, ¿no? Y esto no ocurrió, no va a ocurrir tampoco por más cosas y ministros que se cambien, porque hay una dinámica de la justicia que tiene que ver con la evidencia de las causas en las cuales está involucrada Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Y creo que lo que estamos asistiendo es a un presidente que paulatinamente va concretando dos cosas. Primero, la mentira de sus promesas y segundo, su dependencia psicológica y política de Cristina Fernández de Kirchner. Yo veía en discusión con amigos, ¿no? Porque muchos dicen, no, acá hay una serie de incapacidades, ineptitudes, no se sabe bien lo que hacen o para dónde van. Y yo decía, no, a mí me parece que es clarísimo cuál es el estilo, no me parece que haya errores, es una concepción y me parece que estamos hablando de dos modelos de país distintos, por un lado y otros que quieren otro modelo de país, y no me daría la impresión de que sin la destrucción de uno pueda sobrevivir el otro. Bueno, ese es un problema, efectivamente eso no es un error, no, esto es una metodología, digamos, por eso hablo de la mentira de Alberto Fernández, que prometió otras cosas, sobre todo para aquella gente, no aquellos fanáticos del kirchnerismo duro, que constituye un núcleo electoralmente importante, el 33-34%, es una cosa realmente de peso. Pero está claro que Alberto Fernández había elaborado un discurso distinto, ¿no es cierto?, que fue el que inclinó la balanza para aquellos sectores independientes, el 25, el 30% en la Argentina está dividido en tercios políticamente, que decide la elección. Claramente esto no es un error, esto es algo planeado, lo que, digamos, fue planeado también fue la mentira de la promesa, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista de lo que representa en cuanto a posibilidad de éxito de un gobierno de un país, es sinónimo de fracaso, como también, digamos,
sería sinónimo de fracaso si la oposición alguna vez en su posibilidad de volver al poder repitiera este error, ¿no es cierto? Que es algo realmente que en el gobierno de Macri, sobre todo en la segunda mitad, se vio, ¿no? Esta idea de la confrontación, de tener un enemigo como elemento de construcción política. Mientras la Argentina no salga, la dirigencia argentina no salga de esa ecuación, la posibilidad de éxito de la Argentina es nulo. Ahora, cuando uno ve, porque hay sectores que defienden este modelo, ¿no? Y yo decía hoy tempranito que se está poniendo muy difícil tratar de conversar, tratar de hablar, tratar de debatir, sin intentar cambiarle la idea del otro, ¿no? Que el otro trate de ver que hay otra realidad u otra visión. Lo que me parece que está generándose de los dos lados, ¿no? Porque desde el otro lado también digo, bueno, che, los planes no estuvieron tan mal y bueno, las críticas son horrendas. No logramos ir para un solo lado, al menos un ratito. Efectivamente, este es un problema gravísimo de la Argentina, y es increíble que la dirigencia en general no lo vea. Porque esto, primero te repito, un país que tiene esta situación antinómica, la antinomia no es pluralidad. La democracia se nutre de la diferencia. Vos pensás A, yo pienso B, lo discutimos, nos respetamos, debatimos. Los debates no son para imponer ideas, son para convencer y para aprender, ¿no es cierto? Y de esto seguramente a lo mejor encontramos que en tu postura hay algo que yo no comparto, pero que es bueno y viceversa. Esa es la pluralidad, esa es la democracia, que exige la diferencia. La antinomia es algo distinto. La antinomia es, yo quiero eliminarte a vos desde el punto de vista del pensamiento, a eso me refiero, ¿no? Quiero, digamos, sacarte del juego, porque no te tolero ni te respeto. Y esto es lo que estamos viviendo en la Argentina y representa una involución gravísima. Alberto Fernández había prometido trabajar en esto e insisto, ya hemos visto hace mucho tiempo, pero lo del lunes lo confirmó, que eso era una mentira. Hoy en todos los titulares aparece como que Losardo dejaría su lugar. Esto significa que hay va a haber un problema más grande para la justicia argentina. ¿Los jueces en qué posición están? ¿Se sienten presionados? ¿Lo ve usted como que actúan con una cierta independencia? Va a haber un conflicto de poderes, claramente, porque el problema que tiene Alberto Fernández es que el lugar que queda vacante de la gente que le responde lo ocupa Cristina. Se fue María Eugenia Bielsa, vino Ferraresi. Se va a Losardo, viene en principio aparentemente Martín Soria o alguna persona del kirchnerismo que tiene esta visión de los FEAR y todo eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos en una situación conflictiva porque además todos estos mecanismos, el mecanismo de la bicameral es anticonstitucional, claramente, y en la justicia, el principal problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo duro, son las evidencias de los delitos. No en causas como la del dólar futuro. Esa es una causa que probablemente la encuentre a Cristina como, digamos, absuelta, ¿no? Pero hay otras causas que son las que le preocupan realmente, ¿no? OTESUR, los sauces y demás, en donde la complicación es fuerte. Digamos, la condena a Báez a Cristina Fernández de Kirchner la complica, ¿no es cierto? Y va a haber jueces que van a seguir manteniendo la independencia, esto es real, por lo tanto vamos a tener allí una situación conflictiva muy fuerte que seguramente involucre también a la Corte. Nelson, nosotros somos de una generación en la que si había un paradigma era la educación, la escala social, un trabajo, una casa, un auto, una vacación, ¿no? Eso se ha perdido en Argentina de una manera increíble en los últimos 50, 60, 70 años. Yo por lo menos lo extraño. Bueno, claro, efectivamente. Es muy importante esto que vos marcás, porque voy a poner este ejemplo, este dato, ¿no? Porque nosotros cuando los periodistas, cuando afirmamos estas cosas, tenemos que basarlas en datos, no son opiniones, ¿no? Cuando Alfonsín comenzó su gobierno, en el año 83, uno de los objetivos fue combatir la pobreza y la pobreza extrema. Y en ese momento nacieron las cajas PAN, ¿ustedes se acuerdan? ¿No? Sí, sí. El Plan Alimentario Nacional. Exactamente. Se necesitó 1 millón de cajas. Hoy con 1 millón de cajas PAN vos no haces nada. Y esto marca claramente la involución. La Argentina
salió de la terrible dictadura, abominable obviamente, ¿no es cierto? Así que eso es incomparablemente atroz, con 8, 9, 10% de pobreza, hoy tenemos 44%. Entonces, el tema dramático de la Argentina es la incapacidad de las dirigencias. El único que tuvo capacidad de buscar esto de la convergencia fue Alfonsín. Todo lo que vino después, el gobierno tuvo incapacidad técnica, ¿no es cierto? Pero todo lo que vino después tiene que ver, y sobre todo hay que decirlo, ¿no es cierto?, con esta idea del peronismo. El peronismo hoy es una metodología de adueñación, apropiación del Estado, de construcción del poder, digamos, basada en la adueñación, en la apropiación del Estado. Y después vinieron las otras expresiones, tanto la Alianza como también Macri, que fueron un fracaso rotundo, porque obviamente fueron gobiernos que no comprendieron la dimensión de los problemas que había, no tenían capacidad de gestión para solucionarlo y terminaron agravando los problemas que existían, con lo cual este combo del círculo vicioso que tiene la Argentina demuestra la necesidad de generar acuerdos. Cualquier gobierno va a fracasar en la Argentina si no logra esta diagonal, esta bisectriz que le dé a la Argentina digamos, otro estándar de proyección política y la posibilidad de construir un proyecto de país basado en cosas previsibles y, por supuesto, atendibles y necesarias para la gente. Nelson, lo cambio de tema. Este es un poquito más lindo, al menos para usted, y para todos los que somos lectores. La salud de los papas, el último libro suyo, poquísimo tiempo, agotadas dos ediciones, si no me equivoco, ¿no? Ya, bestseller. Primero, felicitaciones. ¿Cómo surge este libro? Bueno, muchas gracias. Digamos, yo estoy impactado por todo eso. Mira, esto surge como una idea del Papa, ¿no? Y esto lo marco porque es así, y los que lean el libro se van a encontrar con el relato detallado de esto, ¿no? Esto surge como una idea del Papa que me la insinúa en una carta que él me manda en el 2013, después que yo lo entrevistara, en el viaje que él hace su primer viaje, ¿no es cierto?, que hace para asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro, y 4 años después, cuando yo viajo a Roma para cubrir el relanzamiento de Escolas Ocurrentis, esta iniciativa precisamente escolar, ¿no es cierto?, de concatenación y trabajo conjunto que impulsa el Papa, él nos invita, Alicia Barrios, a su hija, a mi productor Sebastián Sánchez, que estaba conmigo, a la audiencia pública, habíamos ido todos para esta cobertura, y cuando nos viene a saludar, él me dice, lo primero que me dice, cosa que para mí fue impactante, textual, ¿no es cierto?, le dije que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de las papas, empezando por mis neurosis, las que yo se lo voy a contar, ¿no? Así que ese es el comienzo de esta obra que fue realmente atrapante, apasionante y muy difícil de realizar. Nelson, apelando no solo al libro y al periodismo, sino también a la profesión de médico, ¿los papas no se enferman? Sí. Ahí lo van a tener esta serie de papas que se van a encontrar con cosas increíbles que parecen novelescas, ¿no? No solamente por las enfermedades que tuvieron los papas, sino también por el manejo que generó, el ocultamiento, las tramas que hubo y demás, ¿no? Y Francisco, como ustedes van a encontrarlo, un hecho que por supuesto es histórico para el papado, es el primer papa en toda la historia del papado que se abre a hablar tan claramente de su salud. Ningún otro papa lo había hecho. Así que imagínate, Daniel, lo que representa para mí el hecho de haber sido el periodista que es el instrumento para reflejar este hecho de la historia del papado y este hecho de repercusión mundial, ¿no? Así que sí, claro que se enferman, y Francisco claramente habla de sus enfermedades físicas y psíquicas, en lo que yo creo, además, no solamente es algo inédito, sino que representa también un mensaje para obispos, sacerdotes, religiosas y también para toda la comunidad, ¿no es cierto?, para todo el catolicismo. Nelson, ¿y qué significa para usted en lo personal que el Papa haya elegido a alguien que a lo mejor está distante en su ideología para que haga, no digo su biografía, pero algo parecido? Mira, es muy interesante, representa una enorme responsabilidad. Cuando la entrevista terminó,
La entrevista ocurrió el 16 de febrero de 2019. Cuando la entrevista terminó, el Papa me pregunta, ¿usted qué va a hacer con esto? Un libro. Le contesto, ¿no? Entonces él me dice, lo que espero es un libro. Es decir, ¿qué representaba eso? Imagínate, para cualquier periodista tener ese material guardado 2 años, ¿no? Porque Tremendo. obviamente la hechura del libro fue todo un tema. Yo venía siguiendo, te diría, mes a mes, cómo era la salud del Papa y la del Papa Benedicto, porque obviamente podrían haber pasado cosas, ¿no es cierto? El Papa está muy sano, pero están viendo en Irak, más allá de ese problema, esa renguera que tiene por el pie plano, está muy sano y está muy bien. Pero imagínate lo que representó para mí, digamos, la responsabilidad de decir, este material solamente saldrá en un libro, que fue de dificilísima hechura. Así que generó en mí, insisto, esta responsabilidad enorme de poder cumplir con este compromiso en esta tarea, ¿no? Y quiero destacar la investigación fantástica que hizo en el Vaticano Marina Artusa para generar este producto que es un libro único. No hay ningún libro en toda la historia del papado a nivel mundial que refleje este tema con la amplitud y la profundidad que tiene este libro, y por supuesto no hay ninguno que tenga el reportaje del Papa Francisco. Y en algún momento el Papa de la charla hizo alusión a la diferencia de visión respecto a la política de la Argentina que tiene Nelson Castro y que tiene Bergoglio. No, Nunca. Es muy interesante la pregunta. La entrevista tuvo que ver con la salud, ¿no? Y eso era el objetivo fundamental, ¿no? Inclusive, cuento esto, la entrevista va a durar, Daniel, 20 minutos, ¿no? De 11 a 11 y 20. Duró 1 hora y cuarto, y terminó de una manera increíble porque, digamos, golpeó la puerta del secretario del Papa, abrió y le dijo, mire, Santidad, la entrevista iba a terminar a 11 y 20, son 12 y cuarto, está el arzobispo de Milán con 250 sacerdotes abajo en el patio del Palacio Apostólico, lo está esperando, realmente. Así que para que veas, ¿qué quiero marcar con esto? Hubo una decisión clara del Papa de hablar, porque te confieso, Daniel, que yo cuando llegué a esta entrevista, que creía que nunca se iba a concretar. Bien. Dije, bueno, viste, hay entrevistas que vos te encontrás con, te dice, bueno, sí, acepto la entrevista, pero después vos le haces preguntas y te contestan, sí, no, claro, nos pasa, ¿no es cierto? Sí. Realmente. Y esto fue una cosa, fue una catarata de información dada por el Papa con una apertura realmente extraordinaria. Así que este fue el tema, la salud, y no hubiera habido ninguna posibilidad de hablar de otras cosas porque realmente el tiempo lo tuvimos que aprovechar en cada minuto para que se generara este testimonio que tiene este valor histórico y está teniendo esta repercusión mundial, ¿no? Esto de que genera una grieta también, ¿no? Porque en esto de que no podemos pensar todos bien, sí, o todos por un lado, ¿no? El Papa dice que desea morir en Roma, que no volvería a la Argentina. Entonces, esto ya produce, ¿no?, los amigos y enemigos con opiniones personales. ¿Esto a qué se refería Francisco cuando dijo esto? Que efectivamente, y está muy bien la pregunta, yo la puse textual la respuesta, que no vuelve a vivir a la Argentina, ¿no? Digamos, está claro, él no dice no volveré a visitar la Argentina, dijo no vuelvo a la Argentina, no vuelvo a morir a la Argentina, ¿no? Esta es la pregunta, le pregunto usted cómo imagina su muerte, y él dice, como Papa Emérito, en Roma, no vuelvo a la Argentina, claramente a morir o a vivir, ¿no? Si vendrá o no vendrá, no lo sé, y creo que a esta altura nadie lo sabe, ¿no? En realidad él vincula la muerte con el papado y con Roma, digo, como un elemento único. Así es, claro. Así es. Efectivamente, en aquel momento, siempre el contexto histórico tiene su peso, había habido algún rumor que era absolutamente infundado de que el Papa podría renunciar y venir a Roma, ¿no? Si vos me preguntas mi impresión, yo creo que el Papa no va a renunciar, que el tema del papado emérito hoy no está, salvo que ocurriese algún problema de salud grave, entonces sí la cosa cambia, ¿no es cierto? Pero mientras el Papa esté en buen estado de salud, el tema del papado emérito no está entre sus proyectos. Claro, yo hago esta pregunta, Nelson, porque seguramente lo que va a surgir es aquel que diga, bueno, vos defendés toda esta ideología, pero Argentina no querés venir, te quedás allá en Roma. Seguro que esto va a pasar, pero me parece que, bueno, esta definición va por otro lado, no va por esto que de vuelo tan bajito. No, por supuesto, efectivamente es así, ¿no? Forma parte de
de la realidad que hoy también vive la Argentina, en donde lamentablemente, Daniel, también el Papa es parte de la grieta, ¿no? Y esto es un hecho indiscutible, Claro, ¿no? Claramente. claro, sí, obviamente que sí. Nelson, muchísimas gracias por este ratito, es un placer, como siempre, gracias por haberse prestado un domingo tan temprano, sabemos que trabaja muchísimo y bueno, que los domingos son a veces día de descanso para todos. Un gusto hablar contigo, felicitaciones a tu producción, que ha tenido un trabajo realmente excelente, digamos, en la perseverancia. Un gusto haber estado con vos, un saludo para todo tu equipo y para la gente de Rosario, que siempre es tan generosa y afectuosa conmigo. Muchísimas gracias, Nelson. Que estés muy bien. Un lindo domingo, que la pasen muy bien a tus órdenes. Muy amable. Bueno, Nelson Castro, pudimos conversar sobre la realidad política y su visión al respecto, pudimos conversar también sobre, más allá del libro, ¿no? Sobre esta charla con el Papa. La verdad que muy lindo, muy interesante.